buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga nuevamente en esta mañana, domingo 21 de agosto del año 2022. Es un verdadero honor y un privilegio llegar hasta ustedes. Estamos transmitiendo desde Costa Rica, somos la Iglesia Cuadrangular Ciudad de Victoria. Estamos en la provincia de Cartago, una de las 7 provincias de nuestro país, en el Cantón de la Unión. Reciba usted y su familia un gran abrazo de parte nuestra. Nosotros como pastores, mi esposa Lupita y este servidor Ronnie, les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y damos gracias a Dios por su vida. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Le invitamos a que usted se suscriba a este canal, Iglesia Ciudad de Victoria, y le dé clic también a la campanita para que usted reciba lo que vayamos a postear en el futuro y usted pueda estar atento o atenta a toda la información y a todos los temas que estamos compartiendo de la bendita palabra de Dios. Amén. Así es que muchísimas gracias. ¿Qué le parece si me acompaña a orar? Hoy quiero hablar sobre un tema que hemos titulado Adoración delante de Jehová. Vamos a orar para darle gracias a Dios y que poner todo en manos de Él. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta mañana hermosa, gracias te damos por la bendición que nos das de este medio tan maravilloso de la tecnología, Señor, que nos permite llegar a cualquier parte del mundo. Gracias, Señor, por cada persona que se ha conectado hoy, que está en contacto con nosotros siempre, Señor. Y a aquellas personas que por primera vez también se conectan, Señor, muchísimas gracias. Te pido, Señor, que derrames una bendición especial sobre cada una de sus familias. Y hoy, Señor, con esta palabra que tú nos has dado, queremos aprender cada día más de ti, conocerte más, pero también, Señor, queremos entender y aclarar dudas, Señor, de lo que significa un verdadero adorador, conforme a tu corazón, Señor, y no al nuestro. Así es que muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué le parece si usted se prepara y pues tome su libreta de apuntes? Porque es importante que usted vaya anotando, siempre es una recomendación que hago, que cada vez que usted escuche una predicación, una enseñanza, inclusive cuando usted esté leyendo la Biblia, siempre es importante que usted tenga su cuadernito de anotaciones, téngalo exclusivamente para eso, donde usted podrá hacer sus apuntes para que luego usted pueda recordar si el Señor le habló algo a su corazón, si habló algo a través de la Biblia o a través de esta enseñanza, y que usted más adelante pueda perfectamente retomar el tema y a la luz de la palabra escudriñar más y alimentarse aún más de la palabra del Señor. Amén. Así es que quiero iniciar con este tema, adoración delante de Jehová. Y quiero hacer una introducción con una pregunta: ¿quién es un adorador? Pero antes de definirlo claramente, acompáñeme al Evangelio de Juan, por favor, al capítulo 4, versículos 23 y 24. Leo para ustedes en la Reina Valera 1960. Dice así la palabra del Señor. Mas la hora viene y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Una palabra muy linda, una palabra muy fácil de comprender, pero vamos ahora dentro de un ratito a desglosar un poquito este tema. Pero antes de esto yo quiero hacer un comentario que es muy importante, amada iglesia, que nosotros tengamos muy claro, quiero ponerlo así como una llamada de atención de un paradigma o una estructura, podríamos decirle, que se ha manejado por mucho tiempo y que tal vez se nos ha enseñado quizás desde muy jóvenes, ¿verdad? Pero creo que está aplicado erróneamente y me refiero a que la adoración, iglesia, no es solamente o no corresponde solamente a quienes tienen un llamado dentro de un ministerio de alabanza y adoración. O sea, estoy hablando de los músicos y de los cantores
que en cada uno de los cultos en los cuales estamos siempre ellos nos conducen, nos preparan para adorar a Dios. Amén. También respecto a esto se menciona que ellos, ¿verdad? Las personas, los hermanos y las hermanas que están en un ministerio de alabanza y adoración, son los que están obligados, y quiero decirlo de esa manera, son los que están obligados prácticamente a cuidar su testimonio, ¿verdad? A cuidar su testimonio, porque de lo contrario la adoración no fluiría en la congregación como Dios lo desea. Estoy hablando de algo que se nos ha enseñado, que hemos aprendido de alguna manera con el transcurrir de los años. Pero particularmente, hermanos, yo creo que esto es una verdad a medias. Lo digo de esta manera porque el texto anterior acá de Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 no menciona en ninguno de los dos versículos que la adoración a Dios es exclusiva de un grupo musical, o sea, de un ministerio de alabanza y adoración. Eso para mí es una verdad a medias, definitivamente, porque la Biblia no lo menciona de esa manera, sino que Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Voy a leer nuevamente estos dos versículos del capítulo 4 de Juan. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran. No está diciendo Dios es espíritu y los que pertenecen a un ministerio de alabanza y adoración son los que le van a adorar. No lo dice, sino los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y nosotros debemos adorarle en espíritu y con toda la verdad de nuestro corazón. Entonces yo quería hacer ese llamado de atención a esto y romper de una vez por todas, amada iglesia, ese paradigma de que si los músicos y los hermanos que pertenecen a un ministerio de alabanza, de adoración, están bien con Dios, tienen una buena comunión con Dios, hay intimidad, hay oración, hay entrega de ellos hacia Dios, quiere decir que entonces sí va a fluir la unción, ¿verdad? En medio de la congregación, y entonces pues de esa manera yo me voy a sentir satisfecho, me voy para mi casa tranquilo y alegre, porque vi que aquellos hermanos realmente se entregaron a la adoración. Pero la pregunta es, ¿qué pasa conmigo? Porque Dios no solamente está llamando a los hermanos que están en ese ministerio, Dios me está llamando a mí también. O sea, si yo me considero un verdadero adorador, entonces yo también formo parte de esos adoradores que el Señor está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. De tal manera, hermanos, que si queremos que el culto sea de gran bendición cada domingo, cada vez que usted llega a la iglesia a reunirse, entonces adoremos todos a Dios y adorémoslo en espíritu y en verdad. No esperemos solamente que sea el ministerio de adoradores el que tome la iniciativa de estar en la presencia del Señor. No, Dios nos está llamando también a nosotros, amados hermanos, a que le busquemos en espíritu y en verdad. Y es necesario, no llegue usted a la reunión del culto de los domingos o el día que usted tiene en su iglesia, no llegue con la expectativa de qué va a suceder. No llegue solamente como un simple espectador, mirando para todos lados a ver si hay unción o no hay unción, o si el director de alabanza realmente está metido con el Señor, si el coro de hermanas y hermanos realmente están en la misma presencia, en la misma unción, si el que está tocando el teclado realmente lo está haciendo de corazón, o el baterista o el del bajo, de la guitarra. No, porque perdone, usted va a llegar a perder el tiempo, simple y sencillamente, eso es. Porque usted simplemente está llegando a ser un espectador y posiblemente usted saldrá de esa reunión criticando, como muchos lo hacen a veces, que no hubo unción, que el culto no funcionó, y no es que el culto no haya funcionado desde esa perspectiva, no, es que usted no estuvo en la misma, sintonía, por decirlo de esa manera.
de lo que el Espíritu de Dios quería mover en el corazón de las personas que estaban en ese lugar. Entonces no seamos espectadores. Si queremos que realmente salgamos llenos de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida y tener gran bendición y compartirla con los demás, ese gozo y esa alegría, hermanos, realmente involucrémonos, seamos adoradores en ese momento. Que la persona que está a la par mía, a mi derecha, o a mi izquierda, o adelante, atrás, no está en lo mismo, pues eso no es algo que tiene que arrastrarme a mí. Yo voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Así es que, hermanos, un adorador, respondiendo a la pregunta, es la persona que honra, que glorifica a Dios por medio de sus oraciones. Es la persona que glorifica a Dios por medio de sus cánticos, de sus acciones, inclusive por medio de su testimonio público. Es aquella persona que realmente reconoce a Dios en todas sus áreas y en cada una de ellas él se convierte en un verdadero adorador. Amén. Así es que cuando hablamos de adorar como una acción, ¿verdad? Decimos que el adorar como acción es rendir culto a Dios, por medio de lo cual demostramos nuestro amor a Él. Le demostramos respeto, le demostramos nuestro compromiso a Dios, reconociendo su santidad y reconociendo su soberanía. Cuando aquí el texto de Juan 4 nos dice que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermanos, cuando lo hacemos de esa manera, estamos cumpliendo todo lo que yo acabo de mencionar, ¿verdad? Estamos honrando a Dios, lo estamos glorificando con nuestras oraciones, con nuestros cánticos, con nuestro accionar y también con nuestro testimonio. Eso es muy importante tenerlo presente. Quería hacer esta introducción porque me pareció importante romper esos esquemas y esos paradigmas que se tienen de que si aquella persona está adorando bien, entonces yo me voy a sentir bien, pero si aquella persona no lo hizo bien, entonces yo salgo criticando porque no sentí la unción en ese momento en que estaba en la reunión. Veamos algunos beneficios de la adoración rápidamente. Dice que por medio de la adoración, hermanos, la fe, nuestra fe, se fortalece y aprendemos a obedecer cada vez más a Dios. La adoración también nos permite relacionarnos con Dios, nos permite conocerlo más, nos permite manifestar nuestro agradecimiento a Dios. La adoración también es algo que nos ayuda a identificarnos mutuamente. ¿Qué significa? Dios se identifica conmigo y yo me identifico con Dios. Es en doble vía. Cuando yo estoy en ese tiempo de alabanza, en ese tiempo de adoración, Dios habla a mi corazón, yo escucho y yo hablo a Dios y Dios me escucha. Esto es maravilloso. Así es que también por medio de la adoración, hermanos, todo nuestro ser se goza, se alegra, se regocija porque estamos en la presencia de Dios. Esos son algunos de los beneficios muy rápidamente. Hay muchos que usted puede también estudiar en la palabra del Señor de lo que significa el momento lindo, sublime y maravilloso cuando entramos en ese momento de adoración. Amén. Miren lo que dice el capítulo de Salmos número 100, de los versículos 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y claramente, hermanos, un ejemplo maravilloso de lo que es un adorador es el rey David. Toda la historia, desde su juventud, David tenía un corazón de adorador. Por eso es que el Señor
le dijo a Samuel cuando lo envió a ungir a David como rey de Israel, le dijo: no mire su parecer, porque yo miro su corazón y él es conforme a mi corazón. Desde muy temprana edad, David ya daba muestra de ser un gran adorador en la presencia del Señor. Claro, un hombre como todos, con defectos, por supuesto que sí, conocemos de su historia. Defectos que todos podemos tener, pero realmente, hermanos, con una íntima relación y una profunda relación con Dios. Aleluya. Por medio de la música, David, y por medio de sus danzas, reflejaba, manifestaba su amor a Dios. Un adorador de corazón, un adorador en espíritu y en verdad, es el ejemplo que David daba a todo el pueblo de Israel, y todavía sigue siendo un gran ejemplo para nosotros cuando lo estudiamos, cuando analizamos su vida y su historia. Amén. Y aquí tenemos en Primera de Samuel, el capítulo 16, de los versículos 14 al 23, leo para ustedes de la siguiente manera. En Primera de Samuel 16, 14, 23, dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados le respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y le envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Versículo 23, mire lo que dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él, de Saúl. Hermanos, solamente con la adoración de David, tocando un instrumento, adorando a Dios, glorificando a Dios, el espíritu malo huía del rey Saúl. Aleluya. Mire qué tremendo y qué maravillosa es la adoración, y el poder tan maravilloso que tiene la adoración cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Amén. Pero yo quiero mencionar rápidamente otras cuatro formas de adorar a Dios. Algunos ejemplos. Por ejemplo, número 1, la constancia en el estudio de las Sagradas Escrituras es una forma también de adorar a Dios de parte nuestra, claro. Es una forma de decirle a Dios: tu palabra me sostiene, tu palabra me alimenta, tu palabra me interesa mucho, tu palabra me hace crecer, tu palabra me edifica, tu palabra me escudriña, me corrige, me ayuda a ser cada día mejor. Y cuando realmente leemos las Sagradas Escrituras y entendemos lo que Dios quiere decirnos a través de ellas, es una forma en que estamos adorando a Dios. Otro ejemplo también es el respeto, es la reverencia y la sed también de la palabra de Dios. Esto nos permite conocer a Dios, nos permite saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, amados, qué es lo que, cuánto Dios nos ama a nosotros, hacia dónde quiere Dios que realmente lleguemos a la vida eterna, a su presencia, aleluya. Pero a veces creemos que Dios está muy lejos, sí, lo creemos, muchas veces lo hemos sentido así por muchas circunstancias, pero ¿saben qué? Dios está tan cerca de nosotros como solo leer su palabra.
Él nos va a hablar a través de su bendita palabra. Otro ejemplo que quiero darle a usted sobre una forma más de adorar a Dios es abrir nuestro entendimiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todos lo sabemos, los que hemos estudiado la palabra del Señor. Sin embargo, a veces, hermanos, nuestro entendimiento está entenebrecido, está nublado, está obstruido. ¿Por qué razón? Porque hay circunstancias alrededor de nosotros que le quitan espacio a lo que debería ocupar en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, la sed por la palabra de Dios, para que nuestro entendimiento realmente se abra, se aclare y podamos entender lo que Dios quiere con nosotros. Y un otro ejemplo para finalizar esta parte es que postrados delante del Señor es una manera de adorarlo, de reconocer quién es Él delante de nosotros. Rendirnos delante de su presencia es algo muy especial, es algo muy, muy valioso. Y mire lo que dice Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así es que la palabra de Dios nos llama a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro delante de Dios. Podemos hacerlo confiadamente, aleluya. Lucas 1:37 nos dice que para nada, o que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible, que nosotros reconocemos su autoridad soberana sobre toda la creación y podemos entender que para Él no hay nada imposible. Así es que lo que esté pasando en su vida, en mi vida, las circunstancias que estén sucediendo, por más difícil que las veamos, para Dios eso no es difícil. No hay nada imposible para Dios. Nosotros como sus hijos debemos postrarnos delante del gran yo soy, como lo dice Génesis 17:3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Es una forma de reverenciar a Dios, de respetarlo, de amarlo, de reconocer quién Él es para nosotros. Muy importante. Estamos hablando del tema la adoración delante de Jehová. Y quiero también agregar lo siguiente, hermanos. La adoración provoca milagros. Y quiero poner aquí 3 ejemplos que extraje. Hay varios, hay muchos, por supuesto, pero me llamó la atención el ejemplo de Esteban, también el ejemplo de Pedro cuando fue encarcelado y también Pablo en su segundo viaje misionero. Mire el ejemplo de Esteban, en defensa de su fe precisamente, ¿verdad? Murió apedreado. Vamos a ir a Hechos capítulo 6, de los capítulos 1 al 5, ¿verdad? Aquí vemos el contexto de cómo fue elegido Esteban. Voy a leer para ustedes, dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, que dejemos de predicar para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, aleluya, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y usted podrá seguir leyendo ahí porque se eligieron a otros 6 discípulos más, ¿verdad? Esta fue la forma en cómo fue escogido Esteban. Y en Hechos 7, del 1 al 53, no lo vamos a poner en pantalla, sino que usted lo puede leer en su casa. Ahí Felipe narra precisamente ante las autoridades religiosas, ¿verdad? Ante el concilio, todo lo acontecido en la liberación del pueblo de Dios y la llegada de Jesucristo. ¿Qué era lo que iba a pasar y qué era lo que el Mesías iba a hacer en el mundo? ¿Qué era lo que traía? ¿Cuál era el mensaje, poder de salvación? Esta era la narrativa que Felipe expuso delante de aquellas autoridades religiosas. Y de ahí pasemos
a Hechos 7, ahí mismo, de los versículos 54 al 60. Mire lo que dice, y aquí es donde vemos precisamente el milagro que ahora lo vamos a extraer de esta lectura. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, el concilio, y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí yo veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él, escuche esto, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aleluya. Tremendo, qué impacto, qué impactante es esto, hermanos. Esteban siendo apedreado porque aquel testimonio, aquella narrativa de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo que Jesús vendría a hacer, dice aquí la palabra del Señor, que estos hombres se enfurecieron en sus corazones y lo apedrearon hasta morir. Pero en ese proceso, imagine usted este escenario, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo, Señor, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál es el milagro en esta porción de la palabra? Esteban, hermanos, a pesar de la trágica muerte que le esperaba, dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Solamente en un momento de adoración al Señor, solo en un momento de llenura del Espíritu Santo podemos actuar de esta manera ante las vicisitudes de la vida, ante los enemigos y ante las circunstancias. Aleluya. Otro ejemplo poderosísimo es el caso de Pedro cuando fue encarcelado, ahí en Hechos 12, del 1 al 11, para que usted lo anote. Dice la palabra, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Vamos a hablar de esto ahora. Para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Subráyelo, por favor. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz respondió en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Cuál es el milagro aquí? ¿Qué podemos extraer de acá? Pedro estaba custodiado por 16 personas, hermanos, 4 grupos de 4 personas cada uno. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. Los demás estaban custodiando la puerta de la cárcel.
Pedro estaba sujeto con 2 cadenas. Miren qué tremendo. Pero afuera, allá en otro lugar, la iglesia oraba sin cesar. La iglesia adoraba a Dios. La iglesia reconocía a Dios soberano, que para él no había nada imposible. Oraba y clamaba a Dios sin cesar. Y las cadenas que sujetaban las manos de Pedro cayeron. El ángel despertó a Pedro y los soldados que estaban a su lado ni se dieron cuenta, no se despertaron. El ángel condujo a Pedro pasando por las 2 guardias. La puerta que daba al exterior se abrió por sí sola. Y el ángel condujo a Pedro a la libertad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Un milagro poderosísimo porque la iglesia estaba reconociendo, adorando y alabando a Dios por Pedro. Bendito Dios. Tercer ejemplo. El segundo viaje misionero de Pablo, acompañado por Silas. Pasaron por Siria, por Cilicia, confirmando algunas de las iglesias donde ya se había predicado, aleluya. Usted puede ver eso en el capítulo 15 ahí del libro de los Hechos. Después llegaron a Derbe, llegaron a Listra, y aquí había allí un discípulo llamado Timoteo, también lo llamaron, lo bautizaron, etcétera. Usted puede seguir leyendo en el capítulo 16 al principio, etcétera, todo este recorrido de Pablo acompañado por Silas. Después de ahí fueron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, producto de que el Señor le dio un sueño a Pablo, de que se necesitaba llegar a ese lugar, ahí a Macedonia, a Filipos, porque había una necesidad tremenda. Pero ahí en el capítulo 16 de Hechos, de los versículos 16 al 34, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, porque se dirigían a un lugar a orar, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, ¿verdad? Adivinando. Era un negocio aquello. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No decía ninguna mentira. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, su negocio se había terminado, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los sometió o los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era una especie de 2 piezas de madera muy grandes y muy pesadas que al unirlas tenían las aberturas donde precisamente aseguraban los pies de las personas. Pero a medianoche, orando, subraya esto, orando Pablo y Silas cantaban himnos. Mire, estaban encerrados en la cárcel más profunda del lugar, pero a medianoche, en plena oscuridad, Pablo y Silas comenzaron a orar y comenzaron a cantar himnos, alabando y adorando al Señor, y los demás presos que estaban por ahí escuchaban. Entonces dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido.
Mire lo que sigue. Mas Pablo clamó a gran voz y le dijo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, porque recuerde que estaba en oscuridad, el carcelero se despertó rápidamente, asustado, no podía ver nada, solamente se dio cuenta que las puertas se abrieron y él pensó que todos habían escapado. Pero Pablo desde lo más profundo gritó y le dijo, no temas, tranquilo, no nos hemos ido, todos estamos aquí. Entonces el guarda pidió luz y entró y temblando se postró, dice aquí la palabra, a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No hubo aquí un mensaje, mire qué tremendo, hermanos, porque aquí no hubo un mensaje de salvación. Pablo no le predicó la palabra, no le habló de Cristo, no le dijo nada, solamente fue el hecho de que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos, que se precipitó todo y que todo ese terremoto, ese gran movimiento hizo que las puertas se abrieran, que las cadenas cayeran. Eso impactó demasiado a este hombre y solamente dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. Ahora sí, le presentaron a Jesucristo y a todos los que estaban ahí. Y él tomándolos de aquella misma hora en la noche, les sacó, les salvó, les sanó las heridas, lo limpió. Enseguida él se bautizó con todos los suyos, mire qué tremendo, y llevándolos a su casa les dio de comer, se regocijó con toda su casa y todos ellos creyeron en el Señor. Pablo y Silas orando y clamando y cantando con himnos a Dios en medio de la oscuridad de aquel calabozo profundo. Aleluya. Y Dios hizo dos milagros aquí. Uno de ellos es la liberación de la cárcel de Pablo y Silas. Y el otro milagro, la salvación del alma del carcelero que se iba a suicidar, hermanos, porque pensó que los presos habían huido. Había oscuridad dentro de las celdas. Aleluya. Dos grandes prodigios, dos grandes milagros, solo por el hecho de alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Concluyo con esto. Una sola frase voy a usar para concluir. No importa tu situación, solo adora. Repito, no importa tu situación, solo adora. Dos versículos. Salmos 145, del 3 al 5. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. No importa tu situación, solamente ora, adora. Salmo 150 del 1 al 6. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalo de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Iglesia, hermanos y hermanas, no importa su situación, solamente adoren al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Como dije al principio, esto no es exclusivo de un ministerio de alabanza y adoración. Permítame retomar nada más la primera lectura en Juan 4, 23, 24. Dice, mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Al principio dije, si usted se perdió la introducción, que adorar al Padre no es exclusivo de un ministerio musical, de un ministerio de alabanza y adoración.
No es exclusivo de un ministro de alabanza que está dirigiendo la adoración en una congregación. Y no es que si esos hombres y mujeres están en comunión con Dios, yo me voy a sentir bien. No, es algo personal. Yo debo buscar los momentos para alabar y adorar a Dios. No debo llegar a la iglesia como un espectador, sino entrar en esa corriente del Espíritu Santo, en esas aguas, en esas corrientes, esos ríos de alabanza, para que podamos todos sin excepción, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Yo le motivo y le animo a que usted en esos momentos difíciles que pueda estar pasando en este momento, solo levante sus manos al Señor y adórele. Adórele en espíritu y de verdad. Y así como vimos estos milagros poderosos, Dios puede hacer lo mismo con usted, con su vida y su familia hoy mismo. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted reciba estas palabras de esta bendición sacerdotal que el Señor ha dejado para bendecir a sus hijos. Reciba esto de parte del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ustedes y sus familias. Amén. Un abrazo de parte de la Iglesia Cuadrangular Ciudad de Victoria en Costa Rica y les deseamos muchísimas bendiciones, muchísima sabiduría, revelación y discernimiento de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.